entendiendo que los procesos de duelo se llevan a cabo por diferentes clases de pérdidas y sabemos que a lo largo de la vida vamos a enfrentar muchas pérdidas y por eso requerimos de apoyo, de acompañamiento y sabemos que estos talleres van a ser de muchísima ayuda para cada uno de nosotros. Entonces, gracias por haber comparecido, gracias por estar aquí y esperamos que este taller sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, como decía Patti, todos sean muy bienvenidos. Es una muy buena oportunidad para aprender acerca de este taller. Siempre hay una luz. Algunas indicaciones importantes: cada uno de ustedes en sus mesas tiene unas hojas media carta. La idea es que vamos a tener varios talleres, varias talleristas, y si ustedes tienen preguntas en el transcurso de cada uno de los talleres, entonces por favor anote, escriba allí sus preguntas. Al final, después de los 2 talleres, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y dependiendo del tema, entonces alguno de los talleristas va a estar respondiendo sus preguntas, ¿sí? Si tienen necesidad de esferos o algo, le podemos facilitar, pero la idea es no olvide su pregunta, escríbala, porque al final vamos a dar respuesta a sus preguntas. No tiene que colocar su nombre, no se preocupe, coloque solamente la pregunta y al final entonces hacemos el panel con los talleristas para responder cada una de sus preguntas. Bueno, y ya para iniciar, quiero presentar a nuestra primera tallerista. Ella es Olga Peñalosa de Pérez. Ella viene de la Confraternidad Unicentro y Olguita es psicóloga de la Universidad de La Sabana. Es licenciada también en Teología del Seminario Bíblico de Medellín. Es consejera en el manejo del duelo a nivel de crisis familiar y también de abuso sexual. Entonces, ¿por qué no recibimos a Olguita con un fuerte aplauso? Olguita nos va a dirigir en este taller que se llama ¿Cómo caminar después de una pérdida? Gracias. Porque siempre hay una luz, yo puedo caminar después de una pérdida. Y nosotros debemos pensar que una pérdida surge a la luz de faltar a alguien o faltar algo. ¿Sí? La pérdida puede ser de un alguien o de un algo, ¿cierto? Si es un alguien, ayúdenme a pensar, ¿quién podría ser alguien que yo perdí? La mamá, el esposo, un hermano, un hijo, el papá, un amigo, ¿cierto? Y si es un algo, uno que puede perder, el trabajo, un negocio, la salud, ¿perdón? Un divorcio tiene que ver con alguien, pero pierdo una relación. ¿Qué más? Si pienso en algo que puedo perder. Una propiedad, una capacidad que yo tenía, ¿cierto? Un miembro de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de pérdida y de pronto la mayoría de nosotros estamos aquí o porque hemos perdido algo o porque hemos perdido a alguien, ¿cierto? A la mayoría de nosotros nos convoca o que perdimos algo o que perdimos a alguien. Y eso sucedió en un momento de la vida, ¿cierto? Entonces uno puede decir, eso sucedió hace 26 años, o eso sucedió hace 2 años, o eso sucedió hace 4 años, 6 meses. Entonces vamos a detenernos un instante y a compartir en la mesa
lo único que yo tengo que decir es, yo perdí algo, no voy a decir qué, pero yo perdí algo hace 2 años, o yo perdí a alguien hace 6 años, ¿ok? Tengan un momento en sus mesas para compartir, solamente, no tiene que presentar su nombre, de dónde viene, no, eso no es en este instante, solamente diga yo perdí algo o a alguien hace tanto tiempo. Compartan un momento en su mesa, por favor. No importa si no conoce las personas, solo diga yo estoy aquí porque perdí. Ok, a lo largo del taller vamos a ir compartiendo en diferentes momentos. Estamos aquí porque perdimos a algo o a alguien hace o muy poco tiempo o mucho tiempo, ¿sí? Otro elemento, de pronto perdimos a esta persona o esta cosa en una forma inesperada o la perdimos en una forma progresiva. ¿Cierto? Inesperada, ¿qué puede ser? Un accidente, un infarto, una enfermedad, pero una situación radical, ¿cierto? Algo que sucede, no estaba aquí, pero en 5 minutos sucedió y todo cambia. Pero algunas de nuestras pérdidas son progresivas, ¿cierto? Progresivo, por ejemplo, una quiebra. Entonces uno fue perdiendo de a poquito hasta que llegó un momento en que perdió todo, ¿cierto? O uno tuvo a alguien que se enfermó y poco a poco fue pasando el tiempo hasta que llegó el momento en que le perdí definitivamente, pero a veces la pérdida es súbita o a veces la pérdida es progresiva, ¿sí? Sea súbita o sea progresiva, duele. Sea que yo pierda algo o pierda a alguien, duele, ¿sí? Y es parte de lo que uno necesita entender para poder saber cómo caminar después de una pérdida. Sea que la pérdida es de algo o de alguien, nosotros entramos en un duelo. ¿Qué es un duelo? Un duelo es el proceso de adaptación a una pérdida. ¿Sí? Sencilla la frase. ¿Qué es un duelo? Es el proceso de adaptación a una pérdida de algo o de alguien que se fue o inesperadamente o progresivamente, pero yo tengo que adaptarme ante esa pérdida. ¿Y la adaptación qué implica? Hacer unos ajustes. Para yo adaptarme a una pérdida, tengo que hacer ajustes. Y yo necesito entender qué perdí para saber qué tengo que ajustar. ¿Sí? Yo voy a hablar de 5 maneras como yo puedo caminar después de una pérdida. Lo primero que yo necesito hacer para caminar en medio de una pérdida y poder adaptarme y hacer los ajustes necesarios, lo primero que yo tengo que hacer es dimensionar lo que perdí. Yo necesito dimensionar qué perdí, ¿sí? Porque si, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, como Abdías decía, esto es parte de mi trabajo por los últimos 20 años, entonces tengo bastantes ejemplos o maneras de ilustrar un concepto.
¿Cómo se dimensiona lo que perdí? Estaba hablando con una chica que fue criada por su nana, porque su papá y su mamá trabajaban fuera de la casa, viajaban fuera del país, entonces muchas veces ella tenía que estar con su nana. Ella ya es una mujer casada y su nana murió hace menos de 6 meses. Pero ella me buscó porque murió su nana y ella no entendía qué le estaba pasando. Entonces empezamos a tratar de dimensionar lo que ella perdió. Porque ella solo, pues era la empleada del servicio incluso, ni siquiera la llamaban la nana, era la empleada del servicio. Pero cuando ella y yo empezamos a hablar, yo le pregunté, ¿y tú qué hacías con tu nana? Y ella dijo, ¿qué hacía yo con mi nana? Todo. Cuando yo tenía que estudiar hasta tarde por la noche, mi nana estaba conmigo. Acuérdense que estamos tratando de dimensionar lo que perdí. Cuando yo tenía una pelea con compañeros del colegio, mi nana estaba conmigo. Cuando ella empezó a dimensionar lo que ella perdió, ella se empezó a dar cuenta que no iba a volver a tener algunas cosas. Para dimensionar lo que perdí, yo necesito entender qué significaba esa persona o esa cosa para mí. ¿Qué significaba para mí? Y cuando fuimos hablando, en un momento ella empezó a llorar, esta chica, y me dice, Olga, yo perdí el amor de una mamá. Y era la empleada del servicio. Pero lloraba conmigo. Y me dijo, perdí el amor de una mamá, porque mi mamá vivía viajando. Y quien me amó fue mi empleada del servicio. Era como mi mejor amiga. Pero era mucho más que su mejor amiga. Entonces, lo primero que yo necesito para caminar por un duelo es dimensionar lo que perdí. Es entender qué significaba esa persona para mí. ¿Sí? Esa persona significaba apoyo, presencia, compañía, seguridad, proyección, futuro. ¿Qué significaba para mí? Amor, esperanza. Eso sí es alguien, pero si yo pierdo algo, ¿qué significaba para mí? Un amigo nuestro tuvo un accidente, él era piloto, y en el accidente él perdió la capacidad de caminar. Fue su pérdida. Imagínense lo que para él significó dimensionar lo que perdí. Significó la imposibilidad de volver a ser piloto, porque era piloto de helicóptero y en esas circunstancias que él quedó, él no podía volver a manejar un helicóptero. Entonces, para caminar en medio de una pérdida, yo necesito dimensionar qué significaba esa persona para mí, qué es lo que yo no voy a volver a tener, qué es lo que yo no voy a volver a tener. Una mamá que perdió un hijo me dijo, perdí la posibilidad de ser abuela, perdí la posibilidad de ser suegra, porque era su hijo único. Entonces no es sencillamente, perdí un hijo, se le murió el perro, y usted llora por semejante bobada. Un día estábamos en una reunión así y entró una mujer, toda una ejecutiva multinacional, y entró atacada llorando, y yo le dije, ¿qué te pasó? Se murió mi gato. Ella vivía con 2 gatos, ella se la pasaba viajando fuera del país, pero cada vez que llegaba había 2 gatos que la esperaban. Y ella estaba en shock. Nosotros no dimensionábamos lo que para ella significó perder su gato. Los demás no entienden, no dimensionan lo que para mí significa o lo que perdí o a quien yo perdí. ¿Sí? Entonces yo empiezo a caminar por un duelo en la medida en que yo puedo dimensionar lo que yo he perdido. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Y entre mayor o más profundo sea el vínculo, mayor significado tiene la persona y por lo tanto mayor dolor, mayor tristeza.
mayor decepción, mayor oscuridad, mayor soledad, mayor confusión, más temor, de pronto más debilidad, de pronto más impotencia, en la medida en que el vínculo es más cercano. Yo les comparto algo. Mi hija Camila, hace 3 años tenía 13 años. Y en el mismo año, ella perdió 2 personas significativas. Primero murió mi abuela, una de mis abuelas, o sea, su bisabuela, que tenía 94 años. Fuimos al entierro, pues Camila estaba un poco triste, pero fue como lo que uno tiene que hacer, caminar, ir, pues la gente estaba triste y lloraba. Pero 3 meses después murió una de mis mejores amigas. Y cuando yo le conté a mi hija Camila, empezó a llorar desconsoladamente. No tiene sentido para ti, para mí. ¿Cómo es que llora más cuando se muere la mejor amiga de la mamá que cuando se muere la bisabuela de ella o la abuela de su mamá? Porque mi hija había hecho un vínculo especial con mi amiga. Mi amiga había tenido con ella unos detalles que nadie más había tenido. Y para mi hija, dimensionar lo que ella perdió le permitió entender en dónde estaba y hacia dónde teníamos que caminar. Ella un día, como 3 o 4 meses después, me dijo: mamá, ¿yo por qué lloré más cuando se murió Claudia que cuando se murió mi abuelita Sara? Ella misma se sorprendió. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros ante una pérdida, que lloramos demasiado, pero es porque no habíamos entendido todo lo que esa persona significaba para nosotros, o todo lo que esa cosa significaba para nosotros, ¿cierto? Cuando algo tiene un significado profundo, perderlo trae más dolor, más impotencia, más frustración. ¿Qué necesitamos en segunda instancia para caminar después de una pérdida? Lo segundo que necesitamos para caminar después de una pérdida es dejar salir el dolor. Es uno de los pasos más difíciles, porque ¿saben qué? Nuestra cultura nos dice que llorar está mal. Nuestra gente se asusta cuando nosotros empezamos a llorar y la gente no sabe qué hacer. Ay, no, ay, tranquilo. Ay, no, ¿yo para qué dije esa cosa? La gente se asusta cuando nos ve llorar. La gente nos para cuando empezamos a llorar. Nosotros mismos nos asustamos porque tenemos el temor de que vamos a perder el control de nuestras vidas. Pero así como dimensionamos la pérdida, en la medida que vamos dimensionando la pérdida, nosotros necesitamos empezar a dejar salir el dolor. ¿Qué es dejar salir el dolor? En pocas palabras, llorar. Llorar es una de las formas en que más sale el dolor. Algunos lloran gritando, algunos lloran preguntando, pero nosotros necesitamos llorar desconsoladamente. Darnos el permiso y que otros nos den el permiso. Como a veces otros no nos dan el permiso, yo le digo a la gente: váyase y busque un parque. O si usted sabe manejar carro y tiene un carro, coja su carro y váyase a un lugar donde usted pueda llorar y nadie le interrumpa. Nosotros necesitamos dejar salir las emociones. Necesitamos llorar. Hace 26 años yo fui mamá, estaba con un poquito más de un año de casada, estaba expectante para el resto de mi vida. Mi hija tenía más o menos 30 días de nacida y yo descubrí que el papá de mi hija tenía una mejor amiga que yo. Una mejor amiga con la que él terminó casándose 2 años después, por quien se fue de la casa. Yo tenía 24 años y yo sentí que la vida se me había acabado. Había acabado la carrera de psicología y la gente me decía: ¿y usted no pudo con su propio matrimonio? ¿Usted cree que es capaz de ayudarle a alguien? Entonces, se me acabó el matrimonio,
Y se me acabó la vida a los 24 años y con una niña de 1 mes de nacida. Uno se asusta. Perder, y cuando tú pierdes con quien tú habías planeado tu futuro y tu presente, y como acababa de nacer la bebé, él me dijo, ¿sabe qué? Renuncia a su trabajo. Yo ya estaba ejerciendo como psicóloga. Renuncia a su trabajo y críe la niña. Entonces me acababa de quedar sin trabajo. Yo empecé a llorar. Yo lloraba mucho. Yo me tomé esta tarea a pecho. Demasiado a pecho, porque yo lactaba a mi hija. Y cuando uno lacta, uno transmite no solamente la leche, uno transmite muchas cosas desde el corazón de uno. Y alguien un día me encontró llorando mientras yo lactaba a mi hija y me dijo, Olga, no vuelvas a hacer eso, tú no puedes llorar mientras la lactas. Entonces me bloqueé emocionalmente, porque sentí que había perdido el derecho de llorar y me fui para el otro extremo. Entonces busqué a alguien que me escuchaba y mientras yo le hablaba, ella lloraba. Hasta un día que ella me dijo, Olga, estamos haciéndolo mal. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque la que debe estar llorando es usted, no yo. Y yo le dije, tienes toda la razón. A veces lo que el mundo nos dice nos hace bloquear nuestras emociones. Este no es el momento, este no es el lugar, conmigo no, con esa persona tampoco. Nosotros necesitamos dejar salir nuestras emociones. A veces no lo alcanzamos a entender y a veces no alcanzamos a ponerle nombre a las emociones. Yo quiero que usted escuche esta lista y veo a algunos de ustedes tomando notas. Traten de pensar si algunas de estas palabras les ayudan a ponerle nombre a su dolor. Nosotros necesitamos ponerle nombre al dolor. Me siento por esto que perdí o por esta persona que perdí, me siento abatida o abatido, abrumado, abrumada, acongojada, acongojado, acusado, adolorida, afligido, agobiada, agotada, amargada, angustiado, ansioso, asombrado, asustado, atemorizado, aterrorizada, atolondrado, aturdida, cansado, cargado, confundida, débil, decaído, deprimido, desanimado. Apenas vamos en la D. Imagínense todos los que hay. Desesperada, desdichada, desplazada, destruido, desubicado, desvalorizada, disminuida, encerrado, engañado, enojado, estancado, estupefacto, fuera de lugar, frustrada, golpeada, herida, humillada, impaciente, impotente, incapaz, infeliz, inseguro, inservible, inútil, iracunda, lastimada, malhumorada, maltratado, melancólico, miedoso, minimizado, opacada, oprimido, pensativo, perturbado, pasmada, paralizada, presa, quejumbroso, receloso, rechazado, ridiculizado, solitario, sombrío, sorprendido, sucio, tenso, tímido, traicionado, triste, ultrajado, utilizado, vencido. Hay tantos adjetivos que nos ayudan a ti y a mí a ponerle nombre a nuestro dolor, porque cuando yo le puedo poner nombre a mi dolor es mucho más fácil dejarlo salir, porque cuando hay algo y después ya no está, yo puedo saber que se fue. Yo puedo y yo necesito ponerle nombre a mi dolor. Hubo un hombre famoso, muy famoso, dicen que es el hombre más sabio que ha existido en la historia, y él dijo la siguiente frase: vale más llorar que reír,
porque eso entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Como sabio este hombre, ¿cierto? Vale más llorar que reír, porque eso entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Vale más llorar que reír. A veces pensamos que no vale la pena, pero es uno de los pasos que necesitamos dar para caminar en medio de una pérdida. En tercer lugar, nosotros necesitamos desarrollar nuevos sentidos. Joana, yo necesito que tú me ayudes en este instante. Necesitamos desarrollar nuevos sentidos. Eso quiere decir que necesitamos reaprender o aprender nuevos idiomas. Necesitamos anticiparnos a los nuevos desafíos que tenemos. Y trabajando en este tema, me di cuenta de algo. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5, ¿sí? ¿Todos? ¿Eso no ha cambiado? Científicamente no ha cambiado desde que yo salí del colegio. 5 sentidos. En cada mesita un algodón, por favor. Por favor, roten ese algodoncito y ayúdenme a identificar a qué huele. Ayúdenme a identificar a qué huele. Ayúdenme a rotar. ¿A qué huele? ¿Cómo a qué huele? Por aquí dijeron, este algodón huele a quita esmalte. Hay uno que huele a quita esmalte. ¿A qué más? ¿A qué huele allá atrás? ¿A quita esmalte? Todos no huelen a quita esmalte. Ah, Big Vaporú. Hay otros que huelen a Big Vaporú. Acetona, exactamente, por aquí. A un perfume, como a un perfume. Dígame si a alguno le huele lo mismo que esto. ¿Alcanza a llegar atrás? Ayúdame. Tranquilos que no estamos vendiendo fragancias ni perfumes, nada de eso. Gracias, Mónica, sí. Nosotros necesitamos desarrollar nuevos sentidos en la perspectiva de que perder a algo o a alguien es como perder la capacidad de desenvolverme por uno de los sentidos. Y yo necesito reaprender. Estuve leyendo un poco sobre las ovejas. No es el área en la que trabajo. No conozco mucho de campo y de ovejas. Pero me llamó la atención algo. Las ovejas no tienen la misma velocidad que un leopardo, ¿cierto? No, para nada. Pero las ovejas tienen un olfato súper desarrollado. Y ellas se defienden y se mueven a la luz del olfato. Eso me hizo pensar que a la luz de una pérdida nosotros necesitamos readaptarnos y desarrollar nuevos sentidos. ¿Qué creen que hizo este amigo que yo les cuento, que siendo un piloto de helicóptero tiene un accidente y termina sin poder caminar y por ende sin poder seguir manejando su helicóptero? ¿Qué creen que hizo él? Se echó a la pena, se encerró en la casa, tenía 32 años, no había nada más que hacer en la vida, porque lo pensionaban, trabajaba con la FAC. No,
en el proceso de adaptación a la pérdida, le dijeron, pues tú eres un hombre joven, ¿por qué no consideras la posibilidad de estudiar una nueva carrera? Estudió administración de empresas y hoy día en su silla de ruedas trabaja en un lugar como administrador de empresas. Entonces, cuando yo pienso en desarrollar nuevos sentidos es reaprender. Cuando yo me quedé sola con mi hija, yo tuve que reaprender muchas cosas, anticiparme a los cambios que uno tiene que hacer, porque uno tiene que hacer cambios. Un día me tocó comprar carro y yo quedé paralizada. Los hombres se ríen, pero las mujeres, no todas las mujeres sabemos comprar un carro. Las mujeres no fuimos hechas para ser la cabeza de una familia. Cuando nos toca asumir esa posición, entramos en shock, porque no estamos hechas para ese lugar. Entonces para mí eso, pensar si era amarillo o era azul o era verde, pues el color es lo de menos. Entonces mi cuñada empezó a decirme, pero Olga, ¿qué marca quieres? ¿Marca? Dios mío, eso es muy difícil. Bueno, ¿y lo quieres 1500 o 1300? ¿Y eso qué es? ¿Y lo quieres coupé o 4 puertas? No, Dios mío. Cuando tú pierdes algo, tienes que desarrollar nuevas destrezas para readaptarte. Si tú te quedas sentado y no caminas pensando que siempre hay una luz, uno puede mirar, entonces ahora, ¿qué reaprendo o qué redescubro de mí que no conocía que yo sí podía hacer? Me acuerdo un día, yo tenía una hija, mujer, salí al parque a jugar con mi hija, a enseñarle a jugar fútbol. ¿Quiénes aquí saben jugar fútbol? Bueno, no muchos, pensé que más hombres sabían jugar fútbol, pero yo estaba con mi hija, cogí la pelota y le dije, hija, uno mira la pelota y patea. Y cerca de mí había un compañero que me dijo, no, Olga, ¿uno a dónde tiene que mirar? A dónde va a tirar la pelota. Para algunos de ustedes eso es obvio, para mí no era obvio. Yo lloraba porque yo no sabía cómo levantar una niña. Uno a veces no tiene ni idea de qué hacer cuando pierde algo como un trabajo, algo como su herencia o sus propiedades. Uno a veces no sabe qué hacer cuando pierde a alguien, porque uno siente que no hay luz. Pero si uno empieza a dimensionar lo que perdió, si uno empieza a dejar salir el dolor, si uno empieza a desarrollar nuevos sentidos, uno va a empezar a caminar diferente por el duelo. En un sentido uno necesita preguntar, ¿dónde hay una luz para mí en medio de tanta oscuridad? ¿Dónde hay una luz que me dé la esperanza de caminar en una dirección diferente? A veces es tan difícil que yo recuerdo que hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, martes, no. Y me preguntaban, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y era martes. Y yo decía, no me preguntes porque me duele. O sea, es demasiado doloroso solo pensar en mañana. Ni siquiera sé qué voy a hacer mañana. ¿Cómo me estás preguntando qué voy a hacer en el fin de semana? ¿O cómo me vas a preguntar qué voy a hacer de vacaciones? ¿O cómo me vas a preguntar qué voy a hacer el día de la Navidad? En parte por eso nos convocamos para un momento como este. Y si estamos aquí es porque estamos necesitando creer que hay una luz, que siempre hay una luz, en la medida que voy dimensionando la pérdida. Miren, yo perdí a mi esposo
pero también perdí el privilegio de pasar la Navidad con mi hija todos los años, o el Año Nuevo, porque tenía que empezar a negociar que una Navidad estuviera con el papá y otra Navidad estuviera conmigo. Hay fechas especiales que son muy difíciles. Yo recuerdo que mi hija me decía, pero yo quiero celebrar el cumpleaños contigo y con mi papá. Y yo le decía, no se puede, hija, ahora tienes 2 cumpleaños. Yo no quiero 2 cumpleaños, mamá. Y ella tenía toda la razón, ella no quería 2 cumpleaños. Pero ella tuvo que ir adaptándose a su pérdida, dimensionando lo que había perdido, dejando salir su dolor, y a veces eso era una expresión que le ayudaba a dejar salir su dolor. Pero en tercer lugar, desarrollando nuevos sentidos, reaprendiendo, asumiendo nuevos desafíos. En cuarto lugar, para caminar en medio de una pérdida, nosotros necesitamos recordar con gratitud. Y es tal vez una de las cosas más difíciles. Porque nosotros, ¿cómo recordamos? Con dolor. Nosotros recordamos o eso que teníamos o ese alguien lo recordamos con dolor, no lo recordamos con gratitud. ¿Uno cómo hace para llegar a recordar con gratitud? ¿Por qué no comparte un momento en su mesa? ¿Qué creen que uno necesita hacer para llegar a recordar con gratitud? Compartan un momento en su mesa. ¿Qué habría que hacer para poder dejar de recordar con dolor y llegar a recordar con gratitud? De pronto me gustaría, si una persona de cada mesa nos comparte algo que rescataron en su mesa, de pronto, ¿qué nos ayudaría? Porque entre muchos nos ayudamos, ¿ok? Entonces voy a arrancar por aquí. Algo que ustedes rescataron en su mesa, ¿qué nos ayudaría? El perdón. Okay. Y perdonar y recordar gratos momentos. ¿Aceptación de qué o de qué? Aceptar la voluntad de Dios. Ok, en esta mesa, por favor. Recordar los buenos momentos. Miguel. Agradecer el tiempo que se compartió con la persona. ¿Qué aprendí de esa persona? Ok, muy bien, pensar qué aprendí. Los regaños también. O sea, cuando nos regañaban las cosas, o sea, en el caso nosotros comentamos que hasta un regaño. Ajá. Un regaño hay que recordarlo con gratitud. ¿Qué dijeron en esta mesa que pudieron rescatar? Los
Los tiempos. Ajá. Dar gracias por el tiempo vivido. ¿Qué rescataron por aquí? En esta mesa. Que todo tiene un propósito en esta vida. Todo tiene propósito en esta vida. También el perdonar. Perdón. Bueno, según la situación, ¿no? Según la situación, a veces uno tiene mucha culpa. A veces uno tiene mucha culpa. En la medida que yo voy dimensionando lo que perdí, en la medida que voy dejando salir el dolor, en la medida que yo voy desarrollando nuevos sentidos, yo empiezo a darme cuenta por qué recuerdo con dolor. Yo necesito entender por qué recuerdo con dolor. Una de las razones por las que recordamos con dolor es porque añoramos lo que perdimos. Añoramos. Y la añoranza es tratar de devolver lo que ya no está. Tratar de recuperar lo que tal vez nunca va a regresar. En la medida que tú y yo nos quedamos añorando, estancamos nuestro caminar en medio de una pérdida. Mientras yo sigo añorando y esperando, o que esa persona vuelva, o que esa cosa vuelva, que de pronto nunca va a volver, yo me voy a quedar recordando con dolor. Y esto es difícil. Nosotros aquí no estamos hablando de teorías, estamos hablando de un corazón quebrado. O porque perdimos algo, o porque perdimos a alguien. Una de las cosas que más me impactó fue que en medio de mi propio dolor, la comunidad donde yo me estaba reuniendo me dijeron: Olga, ¿sabes qué? Parece que hay muchas mujeres sufriendo lo mismo que tú has sufrido. ¿Por qué no hacemos una reunión como esta y decimos: todas las señoras que hayan perdido a su esposo, reúnanse, vengan el lunes a las 3 de la tarde? Y yo les dije: ¿seguros que ustedes quieren que hagamos eso? Sí, hagámosle. Llegamos 25 señoras. Yo era la más sardina de todas, era la más recién de su separación. Y entonces cuando pregunté, ahí no había que preguntar qué perdiste, sino hace cuánto tiempo perdiste tu relación de matrimonio. Una empezó hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años, hace 8 años, hace 3. Y cuando empezamos a hablar, ellas lloraban más que yo. Y yo dije: ¿por qué lloran más que yo? Si yo llevo tan poquito tiempo, se supone que yo debería estar llorando más que ellas. Varias de ellas estaban estancadas, abrazando el dolor y no dejándolo ir, añorando lo que podía haber sido y nunca iba a volver a ser. Y es una de las cosas que más daño nos hace, pero es una de nuestras tendencias: aferrarnos, no dejar ir, seguir esperando algo. Yo recuerdo el día de mi propio caminar en el que llegamos donde el abogado, estábamos en un proceso de separación y él dijo: perdón, yo quiero saber si me puede hacer un favor. Y yo dije: ¿se arrepintió? Dijo: no quiero separación, quiero divorcio. Yo estaba en un piso 17, firmé el papel que tenía que firmar y bajé corriendo desde el piso 17 en el centro de Bogotá. Yo no sé qué calle era. Pues viernes 5 de la tarde yo empecé a correr como una loca. Yo dije: aquí murió para siempre. Pero habían pasado 3 años y me di cuenta que yo estaba añorando. No me había despegado de la falsa esperanza de que eso iba a volver algún día. Un día me encontré con una chica, estaba llorando a su abuelo había muerto hace 25 años y entre lágrimas me dijo: yo esperaba que él resucitara. A ustedes y a mí nos parece increíble.
pero uno guarda la esperanza de que algo cambie, de que uno se duerma y de pronto se despierta y era una pesadilla, de que las cosas cambien. Y esperar que la situación cambie es un engaño para nosotros mismos. No vamos a llegar a recordar con gratitud en la medida que no dejamos de añorar, de esperar o de anhelar algo. Y en esta mesa decían algo que nos pueda llegar a recordar, a llevar a recordar con gratitud es qué me dejó esa persona, qué me enseñó esa persona, qué aprendí de ella, o qué aprendí de ese trabajo que yo tenía, o qué recibí a través de esa propiedad que disfruté en un tiempo. ¿Qué tal si intentamos ahí en la mesa? Si alguien es capaz de hablar, aquí nadie es obligado a participar. Pero si de pronto usted puede pensar, ¿qué legado me dejó? ¿Cuál es la herencia que me dejó? Ustedes saben que muchas fundaciones para niños con cáncer fueron creadas por mamás y papás de niños que murieron por cáncer. Muchas veces hogares, espacios para ayudar a otro son fruto del legado que una situación específica dejó. Un hombre decidió trabajar ayudando gente después de que él había llegado a una quiebra económica y empezó a acompañar a otros hombres que entraban en quiebras económicas. Y el resto de su vida trabajó acompañando personas que entraban en quiebras económicas. Porque él pudo aprender de. Comparta en su mesa de pronto 1 o 2 minutos alguno de ustedes. ¿Qué me enseñó esa persona o qué aprendí de esa situación? Algo que usted puede compartir ahí en el grupito pequeño. Gracias por arriesgarse a compartir en la mesa pequeña, porque compartir con un grupo grande es mucho más difícil, ¿sí? En un sentido no ponemos las sillas tipo auditorio porque un espacio más íntimo nos da la posibilidad de abrir el corazón. Yo quiero decirles la verdad, aquí tenemos Kleenex y hartos. No. Miren, un taller sobre pérdidas sin Kleenex es un irrespeto. No, pues claro, vamos a conectarnos con el dolor del corazón, no vamos a hablar desde la cabeza, estamos trabajando el corazón. Gracias por arriesgarse a venir, hay gente que supo de esta oportunidad y no fue capaz. Está tan mal que ni fue capaz de caminar para llegar acá. Ustedes están caminando en su proceso de adaptación. Felicitaciones, están en otro punto. Solo con venir y escuchar, darnos cuenta que hay otros que tal vez perdieron menos que yo, pero eso significaba tanto que lloran como yo o lloran más que yo. Si yo no dimensiono lo que he perdido, si yo no dejo salir el dolor,
si yo no me readapto desarrollando nuevas habilidades, es muy difícil que yo pueda recordar con gratitud. Es muy difícil que yo pueda recordar con gratitud. Incluso llegar a celebrar, a poder decir gracias de verdad por lo que pude tener y disfrutar. Gracias por lo que pude tener y disfrutar. En los últimos 3 años he perdido personas muy cercanas en términos de trabajo en equipo. Eran solo compañeros de trabajo en equipo. Pero cuando tú de pronto pierdes 4, 5, 6, en menos de 2 años o 3 años, tú dices, ¿qué significaban ellos para mí? Muchas veces tú pasas más tiempo con aquel que trabajas que con el que vives. Y desarrollas una relación tan cercana que la pérdida es profunda. Entonces, a mayor vínculo, mayor profundidad y mayor significado de esa persona para mi vida. Llegar a recordar con gratitud implica que yo camino. Hemos hablado de 5, llegamos al último. Dimensionar lo que perdí, dejar salir el dolor, desarrollar nuevos sentidos, recordar con gratitud. Y en último lugar, yo necesito reconstruir la fe y la esperanza. Reconstruir la fe y la esperanza. Uno pierde la fe. Y la fe es la certeza de que hay algo bueno más adelante. Uno piensa, no, todo tiempo pasado fue mejor. Por delante no me espera nada bueno. Nada mejor de lo que tenía. Yo necesito reconstruir la fe y la esperanza. Pensar que adelante habrá algo bueno a pesar de lo que perdí. Es muy difícil pensar que hay algo bueno a pesar de lo que perdí. Porque yo me quedo encerrada o encerrado, abrazando el dolor, añorando lo que tenía atrás, no dejando salir, no dimensionando y no readaptándome a aprender nuevas cosas. Yo no sé si ustedes han escuchado por qué en un sepelio dan flores. Eso no es solo una tradición cultural, aprendí hace algunos años. Eso no es solamente una tradición cultural, porque las flores tienen la capacidad, han sido hechas para levantar el ánimo. ¿Ustedes pueden creer eso? En medio de un momento de dolor, tú miras una flor, entre otras, que huele. Desafortunadamente, nosotros asociamos flores muy bellas con muerte, porque están en los lugares de muerte. Pero los aromas y la belleza de una flor levantan el ánimo. Lo primero que yo necesito para poder reconstruir la fe y la esperanza es permitir que mi dolor sea quitado. Yo necesito darme y dar la oportunidad de que mi dolor sea quitado. Hubo un hombre, algunas personas hemos oído hablar de un hombre que se llamaba Jacob. Jacob perdió a uno de sus hijos menores, era su hijo preferido. Él lo perdió, según los hermanos de este chico, porque un animal lo había matado. En realidad, este hijo no se había muerto. Los hermanos le tenían tanta envidia que trataron de matarlo, no lo mataron, pero lo vendieron y se lo llevaron esclavo a otro país. Y lo que pasó con el papá de este hombre que se llamaba José, es que él dijo, yo voy a morir llorando a mi hijo.
Yo no voy a dejar que me quiten el dolor. Yo decido morirme con este dolor. Y quiero contarles algo. Ustedes tienen la posibilidad de escoger. Dar la oportunidad de que su dolor sea quitado y arrancado, o quedarse con su dolor ahí guardado por el resto de sus vidas. Ustedes pueden escoger. No arrancárselo a ustedes mismos, pero ustedes pueden escoger la posibilidad de que alguien les arranque el dolor. Y aquí es donde aparece un texto de la Biblia, permítanme compartirles. Es una carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Es la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Y en el capítulo 1, él dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: Dios de misericordia, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Dice que hay un Padre, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo, cuya Navidad vamos a celebrar en unos días. El papá de ese Jesús que nació es el Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todos los momentos de aflicción, de tristeza, de pérdida. El consuelo consiste en quitar el dolor. Eso lo hace el Espíritu de Dios, que arranca mi dolor. Yo necesito dar la oportunidad de que alguien que puede llegar a lo profundo de mi corazón venga y me quite el dolor. Porque el amor de un esposo no suple el vacío de un hijo. El amor de un hijo no suple el amor de un hermano. Nadie reemplaza a otra persona. Pero Dios puede venir y arrancar mi dolor y depositar dentro de mi corazón un amor que consuela. Para que llegue el amor que consuela, se tiene que ir el dolor que me estanca. Yo necesito darle a Dios el permiso de quitarme mi dolor y poner un amor que trae seguridad en medio de la dificultad, que trae libertad en medio de lo que estoy viviendo, que me capacita de nuevo para seguir caminando y creer que hay algo bueno por delante. Este amor hace algo muy importante. Este amor trae propósito cuando hemos perdido la esperanza y el sentido de la vida. Trae propósito. El texto dice: para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar. Préstame la coquita, Andrea, del maní, la del maní. Ay, perdón. En sus mesas, menos en esa que pusimos a última hora, pero en sus mesas había una coquita con maní, ¿cierto? Había maní. Qué bueno que ya no hay. Es para comérselo. Pero el sentido de lo que este texto dice es: cuando me arrancan el dolor y ponen de este amor, yo puedo ir donde otra persona y decirle: hay alguien que puede arrancarte tu dolor y llenar tu coquita. Alguien que puede desocuparla del dolor y llenarla de amor. Contigo también, contigo también. Entonces mi vida empieza a tener un propósito a la luz de mi pérdida. Paradójicamente, es a la luz de mi propia pérdida que yo encuentro sentido y propósito a la vida. Eso es paradójico. Pero muchas veces en la profundidad del dolor es donde el sentido y el significado de la vida se van a encontrar, porque a veces vivimos aferrados a lo que no le da un verdadero propósito a la vida. Es el amor de Dios que consuela el que nos va a permitir reconstruir la fe y la esperanza.
¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Dios, permítenos creer. Permítenos creer que un día el dolor se puede